¿Qué es la balanza de pago? La balanza de pago es simplemente el movimiento de dinero que existe, dependiendo de las transacciones o de lo que se realiza dentro de un país en relación con el resto del mundo. Si yo hago exportaciones, es un ejemplo muy práctico, ¿cierto? Si yo exporto, es cierto que salen bienes o servicios del país, pero al salir bienes o servicios del país, ingresa dinero, ¿cierto? Ingresa dinero. Eh, Al importar es al revés, ¿cierto? Entran bienes o servicios, pero yo los tengo que pagar, por lo tanto sale dinero del país. Este comercio, ¿cierto? Es lo que esta entrada y salida de dinero es lo que nosotros anotamos dentro de la balanza de pagos. ¿Ya? Es para que nos pongamos en contexto. Ahora, esto es algo muy importante. Estas entradas y salidas de dinero normalmente no son en moneda nacional. Por ejemplo, si yo vendo hacia el extranjero, lo más probable es que desde otros países no me paguen en peso chileno. Me pagan en algo que nosotros llamamos divisa. ¿Qué es una divisa? Una divisa es una moneda extranjera. Por ejemplo, un dólar es una divisa. ¿Ya? Entonces es una moneda extranjera en la cual se realizan operaciones, un dólar, un euro, un yen, qué sé yo. Y con nuestros países también tenemos divisas, ¿cierto? El peso peruano, eh, también está el peso argentino, el bolívar más allá de Venezuela, qué sé yo. Existen distintos tipos de cambios. ¿Ya? Hay tipo de cambio flexible y también tipo de cambio fijo. En nuestro país, por ejemplo, existe un tipo de cambio flexible. ¿Qué significa eso? Significa que el valor de la divisa, el valor del dólar, el valor del euro, va a depender del mercado de esa misma divisa. En otras palabras, simplemente oferta-demanda. Entonces hay muchos que venden, simplemente cambiará. ¿Ya? Lo voy a poner en una pizarra para poder graficarlo. Entonces simplemente imagínense ustedes que yo aquí tengo el valor de la divisa y aquí tengo la cantidad de divisas que existen dentro del país. Y obviamente que si el mayor es más alto, ¿cierto? Las personas demandarán menos dólares. Si el valor es más bajo, las personas demandarán más dólares. Por lo tanto, esta es la demanda de divisa, esta es la demanda de divisa y esta es la oferta de divisa. Todo esto es el mercado. Por ejemplo, vamos a poner el mercado del dólar. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden evidenciar, como todo mercado, existe un equilibrio. Ese equilibrio es el que marca el precio de la divisa. Entonces yo digo, ¿en cuánto está el dólar hoy día? Bueno, el dólar está en, qué sé yo, 700 pesos. Ese precio, que es el precio de mercado, lo marca simplemente la demanda y la oferta por esa moneda. ¿Cuándo se demandará más? ¿O cuándo se ofertará más? ¿O cuándo se demandará menos? ¿O cuándo se ofertará menos? Bueno, va a depender de los movimientos dentro del mercado. Por ejemplo, si estamos en verano, por ejemplo, Chile exporta mucha más fruta que en invierno. Fíjense eso, ¿cierto? Por lo tanto, ingresa a nuestro país, ya, de acuerdo a la balanza de pago, ingresa a nuestro país muchos más dólares que en invierno, debido a que nosotros exportamos prácticamente la mitad de la fruta que se produce en el país. ¿Qué hace lograr eso?
va a haber más cantidad de dólares circulando, ¿cierto? La oferta de dólares se trasladaría. Lo que produce, como ustedes pueden evidenciar, simplemente que existan más dólares, más cantidad de dólares, ¿cierto? Antes existían estas otras, estas de acá, ¿cierto? Que existan más dólares circulando y eso produce entonces que su precio también baje. Por lo tanto, esto se mueve como cualquier otro mercado, en el cual nosotros conozcamos. Por lo tanto, los dólares, que son las monedas internacionales, se compran y se venden. Y ustedes saben, eso que tienen un precio. De hecho, en las noticias aparece, ¿cierto? Normalmente el precio que tienen las monedas extranjeras o ustedes lo buscan en internet. Pero ese precio, ¿quién lo determina? Lo determina el libre mercado. Si es que lo determina el libre mercado, a eso se le llama entonces una fluctuación, ¿cierto? Flexible o fluctuante. Tipo de cambio flexible, determinado libremente por la acción de los mercados. Bien, los bancos centrales no intervienen. Aquí el Banco Central no interviene en nada. Simplemente el dólar tiene ese precio porque aumentó la oferta, aumentó la demanda o lo que sea. Libremente por la acción de los mercados. Existen otros tipos de cambio que se llama tipo de cambio fijo, en el cual el Banco Central establece el precio de la divisa. Es decir, aquí no importa exactamente cuánto es la oferta y cuánto es la demanda de dólares. Es el Banco Central dentro del país establece y dice, ok, este es el precio del dólar. Hasta hace aproximadamente 15 años atrás, o un poquito más, capaz que 20 años atrás, el precio del dólar en Argentina era 1 a 1 y lo establecía simplemente el Banco Central. Entonces aquí tenemos bastantes problemas cuando eso sucede. Si ustedes se dan cuenta, en este ejemplo que yo tengo acá, este sería el precio de mercado y sería la cantidad de mercado. Pero ¿qué sucede si el Banco Central establece un precio cualquiera? Por ejemplo, si el Banco Central, de acuerdo al gobierno, dice, yo lo que deseo es incentivar las exportaciones. Por lo tanto, el valor del dólar lo voy a establecer, ¿cierto? Imagínense que si fuera Chile. Entonces, 700 pesos, entonces yo lo voy a establecer en 800. 800 pesos va a ser el valor del dólar, de cada dólar. Cuando el Banco Central establece un precio, tenemos varios problemas, ¿cierto? Si ya sea más alto o más bajo, da lo mismo. Tenemos varios problemas. El problema principal es que la cantidad demandada es distinta de la cantidad ofrecida, ¿cierto? Lo pueden ustedes evidenciar ahí abajo. ¿Cierto? Que esto continúa así. Por lo tanto, la cantidad ofrecida es mucho mayor que la cantidad demandada. ¿Ya? Tenemos incongruencias dentro del mercado. ¿Ya? Y eso es lo que decía la diapositiva. Cuando el Banco Central establece el precio sin tomar en cuenta los mercados, ¿cierto? Tenemos problemas. Por ejemplo, comienza a existir mercado negro. Bueno, el mercado negro es cuando sucede al revés, ¿cierto? Cuando la demanda es mayor que la oferta. O también la autoridad monetaria debe defender muchas veces el tipo de cambio, ¿ya? Y para que esto suceda, debe acumular riqueza o debe desacumular riquezas para que ese sea el precio exactamente. O a veces el Banco Central artificialmente logra establecer políticas para que el precio del dólar de verdad quede de esa forma. Es decir, lo que puede hacer el Banco Central es comprar dólares del mercado y hace que circulen menos. Entonces la oferta disminuye. O vende dólares o entrega dólares al mercado para que circulen más dólares y hace que el precio baje.
Por lo tanto, todas esas son decisiones que hace el Banco Central. Fíjense cómo el Banco Central ya estamos viendo que toma muchas decisiones dentro de una economía. A esa compra y venta de dólares es lo que nosotros le llamamos acumular reservas o desacumular reservas. Bien. Cuando yo estoy comprando dólares, yo estoy almacenando, podríamos llamar así, dólares, y a eso se le llaman reservas. ¿Ya? Por lo tanto, estos tipos de cambio va a depender del tipo de gobierno y la política de cada gobierno. Eh, y va a depender de si es un gobierno un poco más centralizado, las decisiones son centralizadas, o es un gobierno más liberal en la cual deja al mercado estas decisiones. ¿Cómo piensan que funciona nuestro país? ¿Cuál de los dos será? ¿O tiene mezcla de ambos? No sé si alguien sabe. ¿Está abierto ahí el micrófono para que puedan decir lo que piensan? O no pienso, pero decir algo por lo menos. ¿Cómo, ¿Cómo será en Chile? ¿Cómo funcionará? ¿Tipo de cambio flexible será en Chile? ¿O tipo de cambio fijo creen ustedes? Puede que sea fijo, ¿Ya? porque yo me acuerdo que eh, hubo momentos en que el dólar se subió mucho y el Banco Central estaba tratando de mantenerlo bajo. Buena, buena acotación. Muy buena. Excelente. Adicionalmente a eso, nosotros tenemos, eh, bueno, en nuestro país va a depender ciertas cosas. ¿Ya? Voy a adelantarme para contestar la pregunta que acabo de hacer y después me devuelvo. ¿Ya? Pensemos lo siguiente. Pensemos de que... Perdón, me fui. Ahí sí. Pensemos de que nuestro país tiene un tipo de cambio flexible. Bien, pero es muy cierto lo que tú has escuchado, Bastián, parece que me estaba hablando. Tiene un tipo de cambio flexible, ¿ya? Por lo tanto, el tipo de cambio puede subir, puede bajar, pero ojo con eso, el Banco Central ha establecido límites superiores e inferiores. Un límite superior, un límite inferior. Un ejemplo nomás, imaginemos que el punto de equilibrio se encuentra en dólar de 600 pesos. Y entonces, como límite superior, establece y dice, ok, el dólar puede moverse, puede subir o puede bajar, hasta máximo 800 o hasta mínimo 400. Si es que pasa esos límites, entonces el Banco Central actúa y lo deja dentro de los límites establecidos. La razón es porque el Banco Central normalmente establece límites superiores e inferiores, es porque también el valor del dólar es algo fundamental dentro de la economía. Con respecto a las exportaciones y a las importaciones, ¿cierto? Por lo tanto, si el dólar aumentara del equilibrio, aumenta mucho, o sube demasiado, entonces a lo mejor todas las empresas que se están dedicando a importar, ¿cierto? Toda la empresa de transporte, todo el petróleo aumentaría demasiado. Y eso al país no le conviene. Aumentaría de precio, aumentaría la inflación. Si el dólar disminuye demasiado, entonces a lo mejor las exportadoras, ¿cierto? Las empresas que se dedican a exportar van a quebrar porque no tienen el dinero suficiente para poder solventar sus costos que son en pesos. Normalmente es por eso, ¿ya? Pero en el común de los casos existe un rango muy amplio que se mueve libremente el dólar, ¿ya? Es un tipo de cambio flexible.
simplemente con márgenes fijos. Eso es lo que sucede. ¿Ya? Con márgenes fijos, con topes máximos y topes mínimos. Bien. Muy bien. Entonces, la demanda, como lo acabamos de ver, simplemente tiene una pendiente negativa, ¿cierto? ¿Para qué se demandan divisas? Bueno, en Chile se demandan divisas cuando yo quiero importar bienes de Estados Unidos. Para poder pagar esos bienes, necesito pagarlo en dólares. Por lo tanto, yo estoy demandando dólares en Chile, ¿cierto? Yo estoy demandando dólares en Chile. Bien. Entonces, si yo importo bienes, obviamente Estados Unidos exporta bienes a Chile. Es lo mismo, cualquiera de las dos son sinónimos, ¿cierto? Si yo estoy importando, Estados Unidos está exportando, ¿cierto? Hacia acá. Entonces, si yo importo bienes, estoy demandando dólares, necesito dólares para poder pagar a esos productos o servicios. ¿Ya? Si el dólar aumenta mucho, 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 lo más probable es que yo importe muy poquito, lo justo y necesario, por lo tanto la cantidad de dólares que voy a necesitar va a ser baja. Si el precio del dólar es muy, muy bajo, me conviene importar, por lo tanto yo voy a importar mucho más y para eso necesito una cantidad de dólares mayor. Bien, por lo tanto, esa es la razón por la cual tiene esta pendiente negativa. ¿Ya? La cantidad de dólares es contraria al tipo de cambio, ¿ya? Al precio del dólar, en otras palabras. ¿Por qué yo necesitaría o por qué yo ofrecería dólares? ¿Cierto? ¿Por qué se ofrecen dólares? ¿O quién ofrece dólares? Bueno, esto se llama la oferta de divisa y se ofrecen dólares cuando Chile exporta bienes a Estados Unidos. ¿Qué sucede cuando exporta bienes a Estados Unidos? O lo mismo que Estados Unidos importa bienes de Chile, ¿cierto? Cuando yo exporto bienes a Estados Unidos me paga y me paga en dólares. Por lo tanto, hay más dólares dentro de la economía. ¿Por qué tiene esta pendiente? Porque si el precio del dólar aumenta, yo voy a exportar más. Tomen en consideración esto. Si el precio del dólar aumentara, yo exportaría más, por supuesto, pero imagínense que me dicen, voy a poner un ejemplo extremo, 5.000 pesos el dólar, y a mí me compran a $1 el kilo de manzana. Bueno, todas las manzanas las exporto todo, igual compro y exporto lo que más pueda. Por lo tanto, yo voy a exportar mucho más. Y al exportar mucho más, obviamente, voy a tener en circulación en Chile una cantidad de dólares mucho mayor. Mientras mayor sea el precio del dólar, más va a ser la cantidad de dólares que se ofrecen en el país. ¿Por qué? Explicado por la exportación. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, las exportaciones y las importaciones es el medio por el cual entran y salen divisas dentro del país. El ajuste del mercado simplemente es o sucede exactamente igual que cualquier otro mercado. ¿Cierto? Tengo una oferta y tengo una demanda y en el punto donde se intersectan es el equilibrio del mercado, el equilibrio del mercado de las divisas. Y ese punto es el que marca entonces el tipo de cambio o precio del dólar, como quieran ustedes llamarlo. ¿Cierto? Si el gobierno establece un precio mayor, entonces nos vamos a encontrar en un exceso de dólares. ¿Por qué razón? Porque se va a ofrecer una cantidad mayor de dólares que la que se demanda. Por lo tanto, va a haber un exceso de dólares. Y eso va a repercutir en un superávit de la balanza comercial, la balanza de cuentas corrientes. Va a suceder lo contrario si es que el gobierno establece un dólar menor que el equilibrio. ¿Ya? Y ese es el ajuste, ¿cierto? Va a existir un exceso de dólares, superávit de balanza de cuentas corrientes,
y el superávit va a hacer bajar el tipo de cambio hasta que llega nuevamente al equilibrio, ¿ya? A menos que por ley no se pueda ajustar, obviamente, ¿cierto? Bien, por lo tanto, en otras palabras, lo que nosotros estábamos diciendo, existen movimientos de capitales. Bien, si dentro de Chile por ejemplo, se intentara importar más, yo voy a tener que demandar más capitales. O no tan solo se importara, ¿cierto? Si se exportaran capitales al extranjero. Es decir, personas que están dentro de nuestro país envían dinero a otros países. Cuando se envía dinero a otros países, no se envía en moneda nacional. ¿Qué es lo que se envía? Se envían dólares. Al enviar dólares entonces hacia otro país, también las personas necesitan tener más dólares. Ojo con eso, por lo tanto aumenta la demanda de dólares. Bien, cualquiera de las dos funciona, ¿cierto? Una exportación de capitales. En una exportación de capitales significa, en otras palabras, una importación de bienes mayor. Es lo mismo, exactamente lo mismo, ¿cierto? Porque si yo importara más bienes, tengo que pagar al extranjero mucho más y eso es una, perdón, me moví, una exportación de capital. Lo contrario, aquí estamos viendo la demanda, ¿cierto? Aumenta la demanda, una exportación de capitales. Pero cuando entran capitales al país, la demanda no se mueve, sino lo que se mueve es la oferta. Bien, es decir, si entran capitales al país, ya sea porque aumentaron las exportaciones o porque vino un inversionista y trajo muchos dólares, puede ser cualquiera de las dos opciones, ¿cierto? Entran más dólares al país, al final eso es lo que me interesa, entran más dólares. Bueno, al entrar más dólares significa que la oferta se traslada. Nosotros podríamos pensar, ojo con esto, que cuando salen dólares aumenta la demanda y podríamos pensar equivocadamente que si entran dólares la demanda retrocede. Pero si entran dólares no tiene nada que ver con la demanda de dólares, ¿cierto? Las personas siguen demandando lo mismo. No necesito más dólares, dicen, necesito los mismos que siempre. Por lo tanto, lo que se mueve es la oferta. Pero hay más dólares en el mercado. Por lo tanto, eso logra o hace bajar el precio. Como ustedes pueden evidenciar, paso del punto A al punto B. Los bancos centrales también ejecutan acciones, ¿cierto? Esto es dejar al mercado, al libre mercado. Simplemente mediante la exportación o la importación de capitales, que puede ser eh, puede ser por la exportación o simplemente porque se envían capitales del extranjero. Pero el Banco Central también ejecuta acciones. Si el Banco Central desea mover el equilibrio, ¿cierto? Si el Banco Central dice, ok, estamos muy bajo en el dólar debe aumentar, tiene la opción el Banco Central de ejecutar acciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Compra dólares. Al comprar dólares, se está demandando mayor cantidad de dólares y la cantidad de dólares aumenta, ¿cierto? La demanda, disculpen, de dólares aumenta. Y eso produce que el precio del dólar también aumente. O que el Banco Central venda dólares. Y entonces, al vender dólares, como ustedes pueden evidenciar, ¿cierto? Aumenta la oferta de dólares, hay más dólares disponibles. Y entonces baja el precio. Estas son las dos herramientas que tiene el Banco Central para o querer aumentar el precio del dólar o hacer disminuir el precio del dólar de forma artificial.
debido a que los mercados no están ejecutando ninguna acción, sino que solamente esto es una política del Banco Central. ¿Cuándo lo establece el Banco Central, lo que acabo de decir yo? Bueno, establece el Banco Central una banda superior y una banda inferior. Entre medio de estas bandas, normalmente el Banco Central deja mover el precio del dólar dependiendo de los mercados. Cuando el precio del dólar aumenta demasiado, entonces el Banco Central debe ejecutar su política. O cuando disminuye más allá del límite inferior, es cuando el Banco Central ejecuta su política. Estas normas son las que establece dentro de Chile, y por eso Bastián había escuchado en otras oportunidades, ¿cierto?, que el Banco Central está estudiando hacer alguna acción, o el Banco Central, lo que sea. ¿Por qué? Porque el dólar está tan bajo, que los exportadores están reclamando, están haciendo un paro, que es lo que sea. O porque está tan alto, que el precio del petróleo se disparó y todos estamos mal con respecto al precio de los autos, del petróleo y un sinfín de otras cosas. Bien. Por lo tanto, cuando las exportaciones y las importaciones son exactamente iguales, nosotros nos encontraremos en un equilibrio de cuentas corrientes, de lo que nosotros vimos en la clase pasada. Pero esto es algo muy difícil. Por lo tanto, esta línea recta, bien, esta línea 100% horizontal, representa las exportaciones. ¿Por qué razón? Porque para nuestros efectos, para los efectos de nuestro estudio, las exportaciones son autónomas. Bien, las exportaciones son autónomas. Y las importaciones van a depender de mi nivel de renta. Es decir, si yo tengo más dinero, voy a importar más. Si tengo muy poquito dinero, no importo menos. ¿Ya? Como ustedes pueden evidenciar, solamente en ese punto son iguales. Bien. Por lo tanto, si es que yo me encuentro en superávit de balance de cuentas corrientes o en déficit del balance de cuentas corrientes, simplemente va a depender de cuál es mi Producto Interno Bruto. ¿Se dan cuenta? Puesto que si mi Producto Interno Bruto es muy bajito, está por acá, yo voy a estar en superávit. Si mi Producto Interno Bruto es mayor, yo voy a estar en déficit. Y mientras mayor es mi Producto Interno Bruto, más déficit me voy a encontrar. Debido a que yo voy a importar muchos más bienes, porque soy un país rico. Tengo el dinero para poder hacerlo. ¿Cierto? Pero eso va a producir entonces que salga más dinero del país del que entra. ¿Cierto? Claro, entran más bienes, pero con respecto al dinero, que eso es lo que nosotros estamos estudiando ahora, va a salir más dinero del que entra. Podría parecer esto bastante confuso o no sé si lo expliqué bien. Por favor, pregúntenme si es que hay alguna duda, chiquillos. ¿Podría explicarlo de nuevo, profesor? Sí, ¿cuál? ¿Esto? Sí. Ya. Bien. Nosotros sabemos que cuando existen ofertas, voy a poner aquí el pantallazo. Vale. Sabemos lo siguiente, que las exportaciones se basan principalmente en vender bienes o servicios al extranjero. Por lo tanto, cuando yo hago exportaciones, ¿cierto? Yo vendo bienes o servicios fuera del país. Pero el resto del mundo a mí me paga, ¿cierto? Con dinero. Bueno, este dinero que a mí me paga, ¿cierto? Es el dinero que entra
me paga en dólares, por ejemplo, ¿ya? Es dinero que entra al país. Cuando yo realizo importaciones, significa que traigo bienes o servicios del resto del mundo. Imagínate que importo desde China, ¿se entiende, no? Entonces vienen dentro de un transatlántico, de un barco, containers llenos de productos. Entran productos al país. Pero, ¿qué pasa con el dinero? Sale dinero del país. Sale dinero del país. Esto es muy importante entenderlo. Lo vimos en la clase pasada, me parece, un poquitito. Entonces, entendiendo eso, yo hago una comparación, ¿cierto? Puesto que todo lo que al país entra, menos todo el dinero que del país sale, es lo que se llama balance de cuentas corrientes. ¿Bien? Ya no estamos hablando de los bienes o servicios, sino estamos hablando solamente del dinero. Entonces, si entran 10 pesos y salen 5, y un ejemplo nomás, yo me voy a encontrar en un superávit de balance de cuentas corrientes. Porque entro más de lo que sale. Y como entra más de lo que sale, entonces yo estoy en superávit. ¿Cierto? Me quedaron 5 en general. Porque gané 10 y gasté 5. ¿Se entiende? Entonces quedó 5. Voy a poner otro número para que para que se entienda. Gané 10 y gasté 8. Por lo tanto me quedó 2. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo sucede esto? Esto sucede entonces en este punto, si ustedes se dan cuenta. ¿Cierto? Aquí yo me encuentro en superávit de cuentas corrientes. Si ustedes se dan cuenta, las importaciones, ese punto que está aquí, son más chiquititas que las exportaciones. Es cierto. Las importaciones son 8, lo voy a poner acá, son 8, y las exportaciones son 10. Por lo tanto, en otras palabras, yo me encuentro en un superávit de balance de cuentas corrientes. Cuando las exportaciones son mayor que las importaciones, estas exportaciones son mayor que las importaciones, ¿cierto? Lo que quiere decir es que entra más dinero a la economía del que sale. Por lo tanto, yo me encuentro en un superávit de balanza de cuentas corrientes. ¿Cuándo sucede eso? Cuando yo tengo este Producto Interno Bruto. Lo contrario sucede cuando el Producto Interno Bruto aumenta. Si el Producto Interno Bruto sigue aumentando, sigue aumentando, sigue aumentando, sigue aumentando, bien, y se encuentra acá, es un ejemplo nomás, bien, las exportaciones siguen siendo las mismas. Para nuestro ejemplo, las exportaciones son fijas. No dependen del Producto Interno Bruto, bueno, dependerán de otras cosas, ¿cierto? Del precio del dólar, depende, pero aquí estamos hablando al mismo precio del dólar, ¿cierto? Exactamente todo lo mismo, al mismo precio del dólar. Lo único que aumentó es el Producto Interno Bruto. Si el Producto Interno Bruto aumentara, las personas tendrían más dinero disponible, tendrían mucho más dinero. Y lo más probable es que también importarían más, aumentara la importación. Esta es la curva de importación. Como ustedes pueden evidenciar, depende de I. Por lo tanto, tiene una propensión marginal a importar. Imaginemos que es 0,1 por I. Por lo tanto, si aumenta el Producto Interno Bruto, también va a aumentar las importaciones. Llega un momento que aumenta y sigue aumentando más, y llega un momento en el cual las importaciones aumentaron tanto que ahora ya no importo 8, sino que importo 18. Bien. Es decir, las importaciones que está acá ahora son 18. Y las exportaciones siguen siendo 10.
¿Qué significa eso? Significa que me encuentro en un déficit de balanza de cuentas corrientes. Estoy en un déficit. ¿Por qué? Estoy en un déficit porque entraron al país $10, pero salen del país $18. Por lo tanto, sale más dinero del que entra y eso se le llama déficit. Se llama déficit. Por lo tanto, de lo que nosotros vimos en la clase pasada, porque en la clase pasada vimos el balance de cuentas corrientes, ¿ya? Tenemos aquí que el balance de cuentas corrientes va a depender de cuál es mi Producto Interno Bruto. Obviamente también va a depender del valor del dólar. Imaginemos que el valor del dólar aumentara excesivamente a 1.000 pesos el valor del dólar, entonces por supuesto que las exportaciones aumentarían, serían por acá, ¿cierto? Encontrándose en otro punto el punto de equilibrio. El de equilibrio, digamos, entre comillas, donde no existe ni superávit ni déficit, sino que existe saldo neteado, ¿cierto? Cero. Vemos que el balance de cuentas corrientes es el dinero que ingresa al país, ¿cierto? Y se llama balanza porque establece entradas y salidas de dinero, ¿cierto? Si está en superávit es porque la entrada de dinero es mayor. Si estamos en déficit significa que las salidas de dinero son mayores. Bien. Bastián, dime si quedó un poquito más claro o no, por favor. O si alguien tiene alguna otra duda. Sí, quedamos claros, profesor. Entonces, en una economía abierta, nuestra demanda agregada cambia. Y ahora nos encontramos en una economía abierta porque ya tenemos exportaciones, tenemos importaciones, ¿cierto? La demanda agregada inicial, la que teníamos hace poco, consumo más inversión y gobierno, que sería esta línea. La demanda 2 es agregando solamente las exportaciones. Si ustedes se dan cuenta, se traslada con la misma pendiente a la demanda 2, ¿cierto? Y si a la ecuación además le restamos las importaciones, entonces disminuye la pendiente de nuestra demanda agregada. Y la demanda agregada 3, entonces sería la demanda agregada final que nosotros tendríamos. La demanda agregada 3. Bien. Eso es entonces nuestra materia. Hagamos un ejercicio para ver cómo lo entendemos esto. ¿Ya? Imaginemos que en nuestro país tenemos lo siguiente. Tenemos consumo igual a 100. Tenemos inversión autónoma igual a 50. Adicionalmente tenemos gasto de gobierno igual a 50. Tenemos la propensión a consumir igual a 0,7. Además tenemos los impuestos. Los impuestos son 0,19. Y adicionalmente también tenemos ahora exportaciones e importaciones. Tenemos que las exportaciones son igual a 90 y las importaciones son iguales a 0,15i.
0,15. Bueno, ya tenemos bastante información, ¿ya? Después vamos a sumar otra más, pero hagamos esto por mientras. Como ya tenemos esta información, ¿cierto? Sabemos nosotros que nuestra demanda agregada es igual a consumo más inversión, más gobierno, más exportaciones, menos importaciones. Esa es nuestra demanda agregada. ¿Podrían ustedes calcularla, por favor? La ecuación de demanda agregada, simplemente eso. ¿Cómo van, niños? ¿Pudieron o no? ¿Han podido?
¿Quién ha podido, niños? No hay mucha participación hoy día, parece. Entonces tenemos el consumo autónomo, ¿cierto? Más la propensión a consumir por, eh, por el ingreso disponible, que es Y menos los impuestos. Uno menos los impuestos, ¿cierto? Por lo tanto, uno menos los impuestos, lo voy a poner aquí porque después se pueden confundir. Uno menos los impuestos, 0,19, y todo eso por I. Más, todo esto es el consumo, ¿cierto? Ojo con eso. Todo es consumo. Más la inversión, que es autónoma, más el gasto de gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones, que es 0,15 por I. Esa sería entonces nuestra demanda agregada. Bien, nuestra demanda agregada en este caso deberíamos también obviamente resolver estas multiplicaciones que tenemos aquí y juntar los términos similares, ¿ya? Por lo tanto, mi demanda agregada va a ser 100, 290, ¿cierto? Y con respecto a la Y son 0,7 por 0,81 por I. En este caso son 0,567Y. Menos 0,15Y. Eso nos da entonces 0,417. Esa es entonces nuestra demanda agregada. Bien, esa es nuestra demanda agregada. Ahora, dentro de nuestra demanda agregada, ya nosotros podríamos calcular ciertas cosas. Bueno, el punto de equilibrio ya sabemos cómo calcularlo, es algo muy similar a lo que hemos visto antes. Ya tenemos una demanda agregada más completa, ¿cierto? Esta demanda agregada incluye las exportaciones, incluye las importaciones, podemos ver absolutamente todo, pero necesitamos saber cuál es el nivel de producción actual. Para saber nuestro nivel de producción actual, tenemos que sacar nuestro punto de equilibrio, ¿cierto? En el cual acá tenemos nuestra demanda agregada. Y acá tenemos nuestro nivel de producción y esta es nuestra demanda agregada. Ojo con esto es muy importante ponerlo, no hay que hacer un gráfico con puras rayas nomás, en algunas evaluaciones a veces se ve, ¿ya? Entonces, aquí entonces es el punto de equilibrio y entonces vemos cuánto es el nivel de producción, ¿cierto? Que nosotros tenemos. Cero. Entonces nos debería dar 497. Ese es nuestro equilibrio. Importante sacar nuestro equilibrio. Gracias a ese equilibrio, nosotros podríamos saber exactamente cómo se encuentra el gobierno
y cómo se encuentra nuestra balanza, ¿cierto?, de cuentas corrientes, que al final eso nos interesa mucho. ¿Cuáles son los ingresos que tiene actualmente el gobierno y cuáles son los ingresos que tiene actualmente el país y si es un deudor o un acreedor del mundo? Ya sabemos eso, 497. Vamos a analizar entonces el gobierno. Sí, yo sé que mi gasto de gobierno es autónomo y estos son o eran 50. Sé además que mi curva de ingreso son los impuestos y que es igual a 0,19i. Por lo tanto, yo tengo que calcular a dónde yo me encuentro en este punto, cuándo son iguales. Y después sitúo mi producción actual para saber exactamente dónde me encuentro. Para eso entonces es necesario que nosotros calculemos que nuestros impuestos deben ser igual al gasto de gobierno. Es decir, 0,19i debería ser igual, 0,19i, ahí sí, es igual al gasto de gobierno, que son 50. Por lo tanto, despejamos la y y nos da que el equilibrio se encuentra cuando y es igual a 2,63. 2,63. Y actualmente, ¿dónde nos encontramos? Actualmente nos encontramos por acá, ¿cierto? Nos encontramos sobre ese límite. Aquí. Nos encontramos en una producción de 4,97. Por lo tanto, ¿en qué situación se encuentra el gobierno? Puede ser una pregunta, ¿cierto? El gobierno se encuentra en una situación de superávit. ¿Cuánto está ingresando al gobierno? Está ingresando 4,97 por 0,19 y está gastando solo 50 por 4,97, es decir, está ingresando al país como ingreso 94 pesos y está gastando solo 50, es decir, está en una situación de superávit. El gobierno actualmente está en superávit. Por lo tanto, estamos bastante bien, ¿cierto? O por lo menos el gobierno se encuentra bastante bien. ¿Ya? Nuestro superávit, ¿cierto? O el superávit del gobierno es representado por toda esta área, ¿cierto? Por toda esa área. Aquí está el área de superávit del gobierno. Superávit. Veamos qué es lo que sucede con la balanza de cuentas corrientes. ¿Ya? La balanza de cuentas corrientes es algo similar. Tiene que ver con las exportaciones y con las importaciones. Entonces veamos cuántas eran nuestras exportaciones, recordémoslo, 90, y nuestras importaciones son 0,15. Bien. Por lo tanto, nuestras exportaciones eran 90, nuestras importaciones, o la curva de importaciones, es 0,15. Veamos en qué punto se encontraría en equilibrio, produciendo exactamente cuánto, ¿cierto? Esto es el gasto de exportación e importaciones y esto es la producción, ¿cierto? Siempre esto es la producción. Por lo tanto, ¿en dónde se encuentra este punto? ¿En qué nivel de producción? Para saber exactamente, esto es el balance de cuentas corrientes, ¿cierto? Entonces, para poder hacer esto, yo hago algo similar a lo que hicimos anterior para evaluar el gobierno, en el cual yo sé que las exportaciones deben ser iguales a las importaciones. Yo sé que las exportaciones son 90 y también sé que las importaciones son 0,15i.
Por lo tanto, ¿cuándo son iguales? Cuando y, o cuando se producen, en otras palabras, 600. Cuando el Producto Interno Bruto es 600, en ese momento las exportaciones son exactamente iguales a las importaciones. Pero actualmente, ¿cuánto estamos produciendo? Estamos produciendo 497. 497. ¿Qué significa eso? Significa que estamos produciendo menos que el equilibrio. En otras palabras, nos encontramos en una situación también de superávit de cuentas corrientes. ¿Por qué superávit? Porque como las exportaciones son mayores que las importaciones, ¿cierto? Las exportaciones son 90. ¿Y cuánto son las importaciones? Podríamos calcularla. Es 0,15 por 497, ¿cierto? En otras palabras, son 75 aproximados. Por lo tanto, ingresan al país, porque yo exporto, salen productos, pero ingresa dinero. Ingresa 90 pesos, pero salen del país 75. Por lo tanto, yo tengo un superávit de lo que queda, ¿cierto? De la diferencia, del diferencial, que son 15 pesos de superávit. Por lo tanto, en este país que nosotros nos encontramos, tengo un balance de cuentas corrientes positivo o superávit, como queramos llamarlo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque son más las exportaciones que las importaciones. Algo que no se haya entendido hasta aquí. ¿Está claro, profesor? Parece que estamos bien, ¿cierto? Si al final estamos uniendo lo mismo que nosotros habíamos visto antes, lo único que ahora ya hemos sumado otras cositas, ¿cierto? Habíamos sumado gobierno y estamos sumando las exportaciones y las importaciones. Muy bien. Ahora veamos que dentro de este país existe, voy a poner aquí esto, ya, dentro de este país existe un actual valor del dólar. Eso no lo habíamos puesto. El dólar actualmente son 600 pesos. 600 pesos. Bien. Si el dólar actualmente son 600 pesos, en este escenario, yo podría preguntar, ¿qué tendría que pasar para que el precio del dólar aumentara? ¿Cómo me podrían responder eso ustedes? ¿Qué tendría que suceder para que el precio del dólar aumentara? Dentro del mercado, de acuerdo a lo que acabamos de ver, porque lo vimos hace 15 minutos atrás. ¿Qué tendría que suceder para que el precio de los dólares aumentara?
¿no? Bueno, el tipo de cambio, los tipos de cambio van a depender obviamente de la oferta y demanda, lo voy a repetir, de la oferta y demanda de dólares. Es un mercado, tal cual como otro mercado, ¿cierto? En el cual yo tengo aquí tipo de cambio, ¿cierto? Y tengo cantidad de dólares. Y esto representa la demanda de dólares y esto representa la oferta de dólares. Y en ese punto entonces se encuentra el equilibrio. Y se supone, si es que ahora estamos en equilibrio, ese punto representará 600 pesos cada dólar. ¿Qué debería suceder para que el precio del dólar aumente? Eso deberán saber los chiquillos. Ya porque lo acabamos de ver hace 10 minutos o menos, no sé. Bueno, una opción es que la demanda de dólares aumentara. ¿Por qué la demanda de dólares aumentaría? Porque al aumentar la demanda de dólares sabemos que sube el precio del dólar, el tipo de cambio, ¿cierto? ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo una demanda aumenta? ¿Cuándo aumenta la demanda de dólares? De acuerdo a lo que acabamos de ver. ¿Cuándo sucede esto? Es cuando yo necesito, cuando existe una exportación de capitales, cuando sale dinero de nuestro país, ¿cierto? Cuando sale dinero de nuestro país, las personas necesitan enviar más dinero afuera, por lo tanto demandan más dólares o quieren comprar o quieren aumentar las exportaciones. En el caso que nosotros estamos viendo, para poder ponerlo en nuestro ejercicio, para poder aumentar el precio del dólar simplemente deberían aumentar las exportaciones. ¿Ya? Si las exportaciones aumentaran, también aumentaría el precio del dólar. ¿Ya? Exportación, perdón, de capitales. Exportación de capitales, es decir, tendría que aumentar las importaciones. Perdón. Tendrían que aumentar las importaciones, la exportación de capitales. Es decir, yo lo que necesito hacer es mandar dólar fuera del país. Mandar dólares fuera del país. ¿Ya? Es decir, aquí, este número debería cambiar para que aumentara el precio del dólar. ¿Cierto? Las personas pueden decir ahora, no gastan el 15% de su ingreso en comprar afuera, sino que ahora gastan el 20%. El 20%. Bien. Lo que significa que aumentarían, si ustedes se dan cuenta, las importaciones. Voy a poner aquí con fucsia. ¿Ya? Voy a calcular exactamente cuál es el número que nos da. Imagínense que tenemos 0,2 y ahora son las importaciones. 0,2 y. Bueno, al tener 0,2 y cambió todo, estamos claros, ¿cierto? Cambia incluso nuestro punto de equilibrio, porque acá no es 0,15 sino que es 0,2, ¿cierto? Por lo tanto, voy a calcular exactamente cuánto nos da para que podamos hacer la diferencia. Bien. 0,567 menos 0,2. ¿Ya? Entonces nos da y lo voy a poner acá, aquí,
¿ya? Menos 0,2. Por lo tanto nos da 290 más 0,367. Esa sería nuestra nueva demanda agregada, solamente aumentando, o las personas aumentaron la propensión marginal a importar, ¿cierto? Las personas ahora importan un porcentaje mayor, ¿ya? Un porcentaje mayor. Tenemos esa demanda agregada, lo que produce obviamente un nuevo equilibrio. El equilibrio en este caso sería 4,58. Bien, nuestro equilibrio serían 4,58. Pero nos interesa que lo que sucede con las exportaciones y las importaciones. Si las exportaciones siguen siendo iguales, voy a poner en otro gráfico para que no exista ahí confusión, ¿cierto? Nuestras exportaciones siguen siendo exactamente iguales, 90. Es un 9 por si acaso. Hago el palito del otro lado. ¿Ya? Estas son mis exportaciones. Y aquí tengo mis nuevas importaciones, que es 0,2 y bien, ¿qué es lo que va a suceder? Antes existía un superávit de 15, ¿cierto? Es decir, entraba al país $90, salían del país 75. Es decir, yo me quedaba con 15. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia, ¿ya? Primero calculemos, ¿cierto? Porque nuestro nuevo equilibrio son 4,58. Bien, entonces 4,58 por 0,2 son 91. Sí, ¿cierto? Ahí. ¿Cuánto se importa? 91,6. 91,6. ¿Cierto? Es decir, si ustedes se dan cuenta, antes yo me encontraba en superávit, ahora yo me encuentro en déficit, menos 1,6. ¿Cierto? Por lo tanto, yo necesito $1,6 para sacar del país. Necesito $1,6 para sacar del país porque estoy importando más de lo que estoy exportando. Entran al país $90, salen del país 91,6, ¿cierto? 91,6. ¿Ya? Esta es nuestra producción actual, pues nuestra producción son 4,58. 4,58. ¿Ya? Si lo pudiésemos graficar en esta misma recta para que vean solamente cómo se movió, esto se movió de esta forma. Esta es ahora nuestra actual, ¿cierto? Pendiente, ¿ya? Y esa es esta curva la que yo estoy dibujando, ¿ya? Es decir, esto se movió, nuestro equilibrio se movió completamente. Y ahora estamos en 4,58, ¿cierto? Y ya me encuentro por aquí, 4,58, ya en un déficit. Moví esa línea y la puse acá simplemente para que se entendiera, ¿cierto? Nuestra línea antigua estaría por acá. Esta azul sería esa roja, ¿cierto? De 0,15. ¿Ya? La voy a borrar, sí, pero es solamente para que se entienda cómo cambió. Por lo tanto, fíjense que ¿qué es lo que está sucediendo aquí?
Lo que está sucediendo simplemente es que ahora ingresan al país $90, pero salen del país 91,6. Por lo tanto, yo necesito más dólares que antes para poder sacar dólares. Para sacar dólares del país. A eso se le llama entonces una mayor demanda de dólares. Recuerden que yo, ¿para qué demando dólares? Demando dólares para comprar al extranjero. Por lo tanto, en este evento que aumentó, por ejemplo, la propensión marginal a importar, ahora se importa mucho más. Obviamente también yo demando más dinero, más dólares. Y al demandar más dólares, lo que produce es que, ¿cierto?, existan más dólares, pero también aumente el tipo de cambio o el valor del dólar, ¿cierto? Debido a que se demanda mayor cantidad. Se demanda una mayor cantidad. ¿Ya? Aumenta entonces el valor del dólar. Consultas, por favor. Estos son los análisis que nosotros debemos entender. ¿Ya? ¿Cómo está relacionado un mercado con los otros mercados? ¿Cierto? Este es solo el mercado de tipo de cambio y el anterior que nosotros habíamos visto acá, ¿cierto? Este es el equilibrio dentro del mercado de bienes o servicios, de las exportaciones y las importaciones. Están relacionados, muy relacionados, ¿cierto? Y esto es lo que sucede con el gobierno, ¿cierto? Obviamente aquí también cambia porque al disminuir 4.58 cambió un poquitito nuestra... Por aquí estamos, ¿cierto? En 4.58. Pero seguimos estando dentro del superávit, ¿cierto? Si esto hubiese bajado a menos de 2.63, solamente ahí estaríamos en un déficit, ¿cierto? Pero seguimos estando sobre 2.63, por lo tanto sigue estando o seguimos estando en superávit. ¿Ya? Se produce menos, obviamente que se produce menos. Antes se producían 4.97, ahora se produce 4.58. Ahora, ¿qué efectos también tiene esto? Ya ustedes pueden evidenciar que cuando aumenta la propensión a importar, también disminuye, ¿cierto?, el empleo, debido a que el Producto Interno Bruto está relacionado con el empleo. Existe más desempleo, digamos. No se consumen productos fabricados dentro de Chile, sino que se producen productos fabricados desde el exterior. Y eso hace entonces de que exista mayor desempleo. Bien. Estos son los análisis que nosotros debemos hacer y entender cómo se relaciona un mercado con los siguientes. ¿Cierto? ¿Cómo se puede subir esto? Bueno, solamente en este caso el dólar subiría, puede ser un ejemplo, que aumentara la propensión a importar. Si aumenta la propensión a importar, ya vimos cómo cambia todo esto, ¿cierto? Cambia incluso nuestro equilibrio, ya se encuentra en otro punto del equilibrio aquí, más bajo. Cambió la demanda agregada más hacia abajo, ¿cierto? Nuestra demanda agregada ahora sería esta. Y aquí entonces estoy en otro equilibrio que son 4.58. Aquí. Demanda agregada 2. Consultas, niños, por favor. Profe, yo tengo una consulta, pero no es de la materia. Dígame, Muriel, ¿de qué me va a preguntar si no es de la materia? Hoy día teníamos evaluación. ¿Hoy día? No, en el Sí. sistema está para la próxima semana. Ah, ya. Ya, la próxima semana la tenemos. ¿Es una prueba? Bueno, No, le estoy preguntando si es una prueba. sí, es una prueba. Ah, ya. Es una prueba. ¿Usted se refiere a si es una prueba o un trabajo? ¿A eso se refiere? Sí. Nuestra última evaluación va a ser un trabajo. Ah, ya, profe. Ya, esta
Esta es prueba. Y la siguiente es un trabajo. ¿Ya? Dar las directrices un poquito después de la prueba, porque es un trabajo también que tiene que ver con esta materia, pero aplicada. Es decir, de investigación con respecto a qué sucede en determinado país, ¿ya? Y ahí igual se necesita tiempo para poder investigarlo. ¿Ya? Pero igual es importante entender esta materia también. Ya, profe, entonces hasta acá entré en la prueba. Sí, tal cual. ¿Ya? Ahora, aquí es importante entender el rol que juega también aquí el Banco Central, porque el Banco Central determina aquí tendrá el Banco Central un límite superior y un límite inferior, ¿cierto? Y el Banco Central establecerá políticas si es que está sobre ese límite superior o bajo el límite inferior, ¿ya? Con respecto al Banco Central. Bien. Me queda lo último que pasar en estos 5 minutitos que me quedan, algo muy importante. El Banco Central también tiene, ¿qué es lo que hace el Banco Central? El Banco Central realiza políticas económicas y que repercuten directamente en la demanda agregada con respecto a la inversión. ¿Ya? Que sería lo último. Lo voy a intentar explicar muy cortito, debido a que no es tan difícil de poder entenderlo. El Banco Central funciona de la siguiente forma. Tiene una oferta monetaria y una demanda monetaria. Yo le pongo M para demanda de dinero, oferta de dinero. ¿Ya? ¿Quién demanda dinero dentro de un país? ¿Quién demanda dinero dentro de un país? Bueno, demanda dinero todo el mundo. Lo voy a poner aquí entre paréntesis. Demanda dinero los consumidores, demanda dinero los inversionistas, demanda dinero el gobierno, demanda dinero los exportadores y demanda dinero los importadores. Pero vamos a dejar de lado los exportadores y los importadores por ahora, porque la verdad es que estos demandan dinero, pero muchas no demandan dinero directamente, demandan dinero para comprar o vender dólares. Para eso demandan dinero. Por lo tanto, en estricto rigor, nosotros vamos a hacer una diferenciación aquí, ¿cierto? Pero ¿quién demanda dinero? Bueno, la verdad es que demanda dinero todos los agentes que participan dentro de la demanda agregada. Consumo, inversión, gobierno. Bueno, si el gobierno quiere comprar un semáforo, bueno, lo tiene que hacer con dinero. Demanda dinero. ¿Se entiende o no? Si un consumidor desea comprarse un auto, bueno, lo tiene que hacer con dinero. Si un inversionista desea fabricar una empresa, también está demandando dinero. ¿Ya? Todos ellos demandan dinero. Pero el dinero, cualquiera de ellos, se va a demandar dependiendo de la tasa de interés. Aquí va tasa de interés. Si ustedes se dan cuenta, piénsenlo de esta forma. Ustedes tienen 1.000.000 de pesos. Y entonces yo les digo, ¿y para qué tienen ese dinero? No, yo tengo este dinero porque me voy a comprar un computador muy, muy bueno. Ok, excelente, les digo yo. Pero imagínense ustedes que la tasa de interés del banco está a 50% de interés. Es decir, lo que tú deposites en un mes va a ganar la mitad de lo que tú deposites en un puro mes. ¿Ustedes se comprarían el computador? Lo más probable que no, ¿cierto? Lo más probable es que no. Por lo tanto, mientras más alta es la tasa de interés, menos dinero voy a demandar. Esta demanda de dinero entonces implica el tener el dinero en mi bolsillo. Eso implica la demanda de dinero, ¿cierto? ¿Por qué no voy a demandar tanto dinero? Si la tasa de interés es muy muy alta, yo voy a demandar muy poquito dinero, money,
muy poquito dinero, porque el resto de mi dinero lo voy a tener ahorrado. Lo voy a invertir en cualquier cosa que me dé un interés enorme, ¿cierto? Si la tasa de interés fuese del 50%, claro, voy a tener el dinero justo para comer, para ir al supermercado y comprar lo que necesito. Si la tasa de interés disminuye, bueno, a lo mejor yo ya empiezo a demandar más dinero. Si la tasa de interés baja a cero, yo digo, bueno, ¿para qué voy a guardar el dinero en la AFP? O en el banco, en donde sea. Mejor lo tengo en mi bolsillo, pues si no estoy ganando nada. Mejor me compro un colectivo, mejor me compro una casa, lo que sea. Por eso la demanda de dinero tiene esta pendiente que muestra la relación inversa entre cuánto dinero yo quiero tener en mi bolsillo versus la tasa de interés. La oferta de dinero, que es esta, es simplemente ¿quién ofrece dinero? El Banco Central es el único que ofrece dinero. El Banco Central es. Por lo tanto, el Banco Central fabrica el dinero y dice, en la economía va a estar circulando 100 millones de dólares, 100 millones de pesos. Listo. Y esa es la oferta monetaria. Bien, 100 millones de dólares, de pesos, discúlpame. 100 millones de pesos van a estar circulando. ¿Hay más pesos? No, porque el Banco Central no ha fabricado más. Por eso tiene esta pendiente la oferta monetaria. No es una oferta normal, que a medida que aumenta la tasa de interés aumenta la cantidad de dinero. No, porque el Banco Central, no importa la tasa de interés, ofrece este dinero. Este es el dinero. Ahora, ¿el Banco Central puede aumentar? Sí, lo puede aumentar. Y eso es lo que quería yo decirles. Esto se llama política monetaria. ¿Qué se llama política monetaria? Cuando el Banco Central produce más dinero y lo pone en circulación en la economía, se llama política fiscal expansiva. Lo que produce una política fiscal expansiva, lo que ustedes deben entender, es que simplemente baja la tasa de interés. Con una política fiscal expansiva, ¿cierto? Disminuye la tasa de interés. ¿Por qué un banco central quiere que disminuya la tasa de interés? Se llama política fiscal expansiva porque si la tasa de interés disminuye, las personas van a decir, mejor no ahorro, mejor consumo o mejor invierto. Entonces, ¿qué va a producir una política monetaria expansiva? Un aumento de la demanda agregada. Por el contrario, una política fiscal restrictiva, lo que significa que el Banco Central retira dinero de la economía, saca dinero, lo destruye, ¿cierto? Pásame estos 50 millones y lo saca de circulación y lo echa en un horno, lo destruye, ¿cierto? Saca dinero de circulación de la economía. ¿Qué produce eso? Como ustedes pueden evidenciar, produce un aumento de la tasa de interés. Un aumento de la tasa de interés. Por eso se llama política fiscal restrictiva. Porque la política fiscal restrictiva lo que hace es, como la tasa de interés está tan alta, las personas van a decir, mejor no consumo tanto, mejor lo destino a ahorrar, mejor no invierto, no me conviene comprarme un colectivo, mejor lo dejo ahorrado y voy a ganar más dinero. Por lo tanto, lo que hace es disminuir la demanda agregada. Bien, estas son las dos políticas que tiene el Banco Central. O política restrictiva, ¿cierto? Que es destruir dinero, sacar dinero de circulación. O política expansiva, que es el Banco Central fabrica dinero y los deja en circulación. Así de simple. ¿Bien? Esto tiene una relación entonces con lo que nosotros estamos viendo porque su efecto es aumento en la demanda agregada o una disminución en la demanda agregada. Por eso tiene ese efecto las decisiones y políticas que pueda tomar el Banco Central. ¿Se entiende, cierto, chiquillo?